Hola chicos, muy buenas noches. En la clase número 2 de este mes vamos a seguir trabajando en torno a las reacciones químicas. La semana pasada estuvimos viendo que una reacción química era un cambio o una transformación que van a sufrir ciertas sustancias, ciertos elementos químicos, ¿sí? A los que denominábamos reactivos porque eran nuestras sustancias iniciales, para poder darnos como resultado una sustancia final con características totalmente diferentes a las iniciales que denominábamos como producto. Esta semana vamos a ver cómo representamos una reacción química y vemos que cuando sucede una, esta generalmente viene acompañada de ciertas características que nos van a permitir clasificarla, ¿sí? Vamos a poder observar cambios de olor, variación de temperaturas o de color, formación de ciertos sólidos, ciertos líquidos o ciertos gases cuando se unen, ¿sí? Los elementos, desprendimiento de gases, ¿bien? O como vamos a ver en este caso, ¿sí? En nuestro cuadernillo integrado, cambio en las emociones de nuestro organismo. Lo primero que tenemos que trabajar es cómo podemos representar una reacción o transformación química. Una transformación o reacción química se puede representar a través de ecuaciones que nos van a permitir, ¿sí? De una manera más gráfica, poder plasmar qué es lo que sucede a lo largo de la reacción química. Primero, nosotros ya estuvimos trabajando la semana pasada, ¿sí? Que vamos a tener dos partes en nuestra reacción. Por un lado vamos a tener los reactivos, que son nuestras sustancias iniciales, del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a tener el producto final de nuestra reacción, ¿sí? Las sustancias que se forman al final de la reacción. Cada uno de esos elementos químicos, sustancias o compuestos van a estar representados con símbolos. Esos son los primeros componentes de nuestra ecuación química, ¿sí? Reactivos, producto o productos en otros casos, y los símbolos que nos representan cada uno de esos elementos o sustancias. Luego tenemos otros componentes que son subíndices alfabéticos, ¿sí? Que están representados con letras. Estos subíndices que se encuentran entre paréntesis nos van a indicar el estado de agregación en el que se encuentra la sustancia que está en este caso en los reactivos o en este caso en los productos. Vamos a tener la formación del monóxido de carbono, que va a estar dada por la unión de carbono y oxígeno. El carbono va a estar en estado sólido, por eso tenemos la S entre paréntesis, y el oxígeno va a estar en estado gaseoso. Estos dos se unen y nos forman el monóxido de carbono, que es un gas, ¿sí? Va a estar en estado gaseoso. En nuestra ecuación también vamos a encontrar subíndices numéricos. Esos subíndices numéricos, ¿sí? Los numeritos chiquitos que se encuentran debajo de cada elemento o de cada elemento del compuesto, ¿sí? Formado, me van a indicar la cantidad de átomos, es decir, qué cantidad de cada elemento tenemos en nuestra ecuación. En este caso, cuando no tenemos ningún numerito abajo, nos indica que hay un solo átomo, un solo elemento de ese tipo. En cambio, acá tenemos un 2 y nos indica que tenemos dos oxígenos que interactúan con un carbono. Si nos vamos a la ecuación, ¿sí? En la parte final, vamos a tener un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Bien, entonces nos va a indicar qué cantidad de cada elemento hay. Ahora, también tenemos otros valores en nuestra ecuación, que son estos coeficientes que se encuentran delante, en este caso, de un elemento y delante del compuesto. Estos son los que vamos a denominar coeficientes estiquiométricos. Estos coeficientes, estos numeritos que se encuentran grandes delante, nos van a indicar, ¿sí?,
el balanceo de una ecuación, es decir que nos van a permitir mantener un equilibrio en la ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener la misma cantidad de átomos de cada elemento desde el lado de los reactivos y del lado de los productos. Este numerito de acá adelante indica moles, ¿bien? Y lo que va a permitir es que en este caso ya no haya un carbono, ¿sí? Porque va a estar multiplicado. Vamos a tener 2 por 1, 2 carbonos. En este caso seguimos teniendo 2 oxígenos porque acá adelante no hay nada, ¿sí? Hay un 1. Y del lado del producto vamos a tener 2 moles, ¿sí? De nuestro producto final. Ese 2 va a ir multiplicado para cada uno que tenemos acá abajo. 2 por 1, 2. Tenemos 2 carbonos igual que de este lado. Y 2 por 1, 2. Tenemos 2 oxígenos igual que en este lado. Y por último tenemos una flecha, ¿sí? Una flecha que lo que nos va a indicar es cómo se va a dar la reacción, ¿sí? Es la flecha que nos dice se forma, pero dependiendo la forma en la que se encuentre, vamos a tener los distintos tipos de reacción. Cuando la flecha es doble, la reacción va a ser reversible, es que los reactivos van a dar el producto y el producto nos puede dar nuevamente los reactivos. Ya ahora vamos a ver bien esas clasificaciones. Cuando la flecha va en un solo sentido, quiere decir que es irreversible. Bien, que los reactivos solo nos van a dar el producto y ese producto no se puede volver a transformar en los reactivos iniciales. Bien. Si encontramos en la reacción la presencia de un triángulo sobre alguna de las flechas, esto nos indica que la reacción química requirió de calor para poder desarrollarse. Si en el final, nuestro producto final, encontramos una flecha hacia arriba, esa flecha hacia arriba nos indica que se desprendió un gas del producto final. En cambio, si la flecha está para abajo, la reacción formó un precipitado. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las clasificaciones de las reacciones químicas. Una reacción reversible significa que los productos que se generan en nuestra reacción química pueden volver a descomponerse o romperse, generando nuevamente los reactivos o las sustancias iniciales, esas que le dieron su origen. ¿Cómo vamos a encontrar representada una reacción reversible? Con una doble flecha, como les dije anteriormente. En este caso nosotros tenemos carbono y oxígeno, bien, que se unen para formarnos nuestro monóxido de carbono. A su vez, como es una reacción reversible, el monóxido de carbono se puede volver a romper, ¿sí? Y generarnos carbono por un lado y oxígeno nuevamente, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar una doble flecha que nos indica que la reacción se da en los dos sentidos. Acá debajo tenemos la reacción revertida, ¿sí? Tenemos el monóxido de carbono que teníamos en el inicio. Bien, se descompone y nos vuelve a dar, ahí agregamos el 2 que nos faltaba, nos vuelve a dar carbono por un lado, en estado sólido, y oxígeno gaseoso. La otra clasificación, según el sentido en el que se da nuestra reacción química, son las reacciones irreversibles. En este tipo de reacción, el producto final o los productos finales no pueden volver a romperse y darnos los productos iniciales. ¿Por qué? Porque hay al menos uno, ¿sí? O alguna parte de esos reactivos que se evaporó, ¿sí? Tendríamos una flechita hacia arriba que se evaporó. Por lo tanto, este no puede volver a romperse y darnos la misma cantidad de elementos que hay en la parte inicial de nuestra reacción. Luego vamos a tener otra clasificación de las reacciones químicas
teniendo en cuenta el papel de la energía, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener que para que se inicie una reacción química necesitamos del suministro de un poco de energía, ¿sí? Una vez que la reacción se inicia, podemos tener dos tipos. Bien, cuando la reacción se inicia con el poco de energía que necesita y se desarrolla, bien, liberando energía en forma de luz o calor, vamos a tener el tipo de reacción exotérmica. Nosotros acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, graficado con letras. Tenemos por un lado el reactivo A, que se va a unir, ¿sí?, el más se va a unir con el reactivo C, para darnos C y D. Pero C y D desprenden calor. Cuando nosotros tenemos desprendimiento de luz o calor, ¿sí?, que son tipos de energía, vamos a tener que la reacción es exotérmica. Bien, tenemos como ejemplo cuando encendemos un fósforo, ¿sí? Cuando encendemos un fósforo, ¿sí?, en presencia de oxígeno, este nos va a formar un óxido de fósforo, ¿sí?, y va a liberar luz y calor, ¿bien? Entonces, por lo tanto, al liberar luz y calor, va a ser un tipo de reacción exotérmica porque está liberando energía. El otro tipo que vamos a tener son las reacciones endotérmicas. En este caso vamos a necesitar de calor para que se inicie, ¿sí? Luego vamos a tener las reacciones endotérmicas. En las reacciones endotérmicas también vamos a necesitar de energía para que la reacción se inicie, bien, pero una vez que se inicia, esta se desarrolla absorbiendo energía. Es decir, que todo el calor generado durante la reacción, ¿sí?, toda esa energía se va acumulando. Entonces, en este caso, la energía calórica nosotros la tenemos en los reactivos. Bien, esa energía se va a incorporar y va a formar parte de nuestro producto final. Tenemos como ejemplo la producción de ozono, ¿sí? Vamos a tener que el oxígeno de nuestra atmósfera se va a combinar con energía, en este caso esa energía es la luz ultravioleta, y nos va a formar el ozono. Dentro del ozono nosotros vamos a tener incorporada esa energía que teníamos en los reactivos. Por lo tanto, como la energía forma parte de nuestro producto final, la reacción es del tipo endotérmica. Como actividades de la parte de química vamos a trabajar un fragmento que hace referencia a la función de la adrenalina, ¿sí?, en nuestras acciones y emociones. ¿Sí? Vamos a tener cómo la adrenalina incide en la formación, ¿sí?, de energía para ser utilizada en las situaciones de estrés, ¿sí?, de enojo, de ira. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso es leer esa información, reconocer y escribir la reacción química a la que se hace mención. Cuando hablamos de reacción química, acá nosotros no tenemos cómo se forma la adrenalina, sino que tenemos cómo se rompe, ¿sí?, el glucógeno, que es nuestra reserva energética. Entonces vamos a tener la reacción química de la descomposición del glucógeno. Ese glucógeno nos va a dar como resultado, ¿sí?, glucosa, oxígeno, ¿sí?, y energía. Entonces, a partir de todo lo que yo les nombro, ustedes tienen que escribir la reacción química a la que se hace mención. Marcar en ella, ¿sí?, sus reactivos y productos y clasificarla. En exotérmica, si libera energía, o endotérmica, si la energía está contenida en nuestro producto final, ¿sí? Si absorbe energía esa reacción. Leyendo el texto, hacemos esas 4 actividades.